Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga, un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM y también saludamos a todo el auditorio de las estaciones que estarán transmitiendo este programa. Saludamos a todo nuestro auditorio que nos sigue a través de nuestras redes sociales, en YouTube, en nuestro canal Raúl Sarmiento y también en nuestro Facebook El Arrebatamiento. Noticias importantes. Vámonos a la información. El desconocido enemigo natural que amenaza la civilización y no estamos vigilando. Los pequeños volcanes dormidos y poco conocidos, a menudo pasados por alto y poco o nada vigilados, representan la amenaza más importante para la humanidad, debido a sus frecuentes erupciones y su potencial impacto global. Es más probable que el próximo desastre volcánico global provenga de volcanes que parecen inactivos, y los expertos dicen que a menudo se pasan por alto estos volcanes ocultos y entran en erupción con más frecuencia en regiones como el Pacífico, América del Sur e Indonesia. Una erupción de un volcán sin historial registrado ocurre entre cada 7 a 10 años y sus efectos pueden ser inesperados y de gran alcance. Y esto es lo que acaba de ocurrir exactamente en noviembre pasado en el volcán Hailey-Gubi en Etiopía, que entró en erupción por primera vez en la historia registrada, lanzando columnas de ceniza a más de 13 kilómetros de altura, con material volcánico cayendo en Yemen y desplazándose hacia el espacio aéreo sobre el norte de la India. Toda esta actividad volcánica aumentando, que no nos quede la menor duda que está preparando el gran megaterremoto mundial que viene para la gran tribulación, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 18, cuando va a haber un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Así también nos lo confirma Isaías capítulo 24 del versículo 18 al 20. Cuando temblarán los cimientos de la tierra y se ha quebrantado todo, enteramente desmenuzada, y cuando la tierra tiemble como un ebrio, así será la magnitud de este megaterremoto mundial, cual nunca lo ha habido. Por eso tenemos que estar orando y velando en todo tiempo, como dice Lucas capítulo 21 versículo 36, para que el Señor Dios nos tome por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán de juicio en la tierra, y mejor estar en pie delante de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la palabra escapar, que viene de la palabra griega ekfuego, que es salir terrenalmente, y eso solamente puede ocurrir en el glorioso evento del arrebatamiento. El que tenga oído, oiga. Inundaciones mortales en Asia no son casualidad, sino una advertencia climática. Hasta el momento ya se hablan de más de 2,000 víctimas mortales en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia. La tormenta destructiva del cambio climático se cierne sobre Asia.
los expertos señalan que el calentamiento global está impulsando fenómenos meteorológicos de una magnitud inédita en el continente, el más expuesto a inundaciones. Y también no debemos de olvidar la cadena de efectos que vienen con estos escenarios, donde Indonesia, como en todos los lugares que sufren las lluvias copiosas con inundaciones y corrimientos de tierra, aparece después el hambre que acecha a estos habitantes tras estas tragedias, donde deja una gran cantidad de muertos y desaparecidos. Toda esta cadena de eventos son los dolores de parto, de lo que nos advierte Romanos capítulo 8 versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Esto es solo el principio. Cuando empiecen los juicios en la semana 70 es el peor escenario que viene. Y de esto nos advierte la palabra de Dios también en Mateo capítulo 24 versículos 38 y 39. Y así como estamos viendo apenas estos dolores de parto, son las señales antes de que vengan los juicios. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, es hasta cuando vino el juicio. Y el versículo 39 nos da la alerta, y es exactamente también lo que pasa hoy. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, de nuestro Señor Jesucristo, cuando venga por su iglesia, en el arrebatamiento, porque después vendrán los juicios. Y esto nos los confirma ahí mismo, Mateo capítulo 24, del versículo 40 al 46. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, será arrebatado y será llevado a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. La alerta: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Versículo 44. Por tanto, también nosotros debemos de estar preparados, porque el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesús, vendrá a la hora que no pensáis. Y teniendo ya estas alertas, sabemos que todos los que predicamos la palabra de Dios y somos siervos de Cristo, tenemos que tomar muy en cuenta, con mucho cuidado, lo que nos dice los versículos 45 y 46. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, sensato, sabio? Pregúntese si usted es un siervo fiel y prudente, sensato, sabio, el cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo. La palabra a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así, sabiendo que nuestro Señor Jesús puede venir a la hora que no pensáis. Y ahora aquí reflexionemos y pregúntese si las iglesias o congregaciones que conoce o sabe dónde están sus amistades, sus familiares, si están hablando de las profecías y están preparando a la iglesia de Cristo para estos eventos finales, y entre ellos el glorioso evento del arrebatamiento, donde uno será tomado y el otro será dejado. Y aquí también otra reflexión. ¿Se ha dado cuenta de que muchos supuestos siervos de Cristo
se niegan a hablar de las profecías y del escenario final que ya se está viviendo a nivel mundial, donde las noticias son las alertas y confirmando lo que la Biblia, la palabra de Dios, tiene escrito y profetizado, que nos están hablando de esto del cambio climático con su cadena de efectos destructivos a gran escala. Y si esto ya está sucediendo y los medios de comunicación lo están alertando, es increíble que estos supuestos siervos de Cristo no hablen, no alerten y no digan qué dice la profecía bíblica, y dejan de dar esa alerta como si no ocurriera nada en este mundo, donde este escenario va de mal en peor. Veamos también militarmente cómo el mundo está entrando a cada día con una gran militarización, armándose muchas naciones, anunciándonos que las guerras del fin están por empezar. Y que para los que estudiamos la profecía bíblica, sabemos que todo esto está caminando conforme a la alerta que nos da la profecía bíblica y que nos advierte y nos dice de todos los efectos que vendrán en cadena cuando inicien estas guerras. Y todo se va a empeorar cuando empiece la semana 70 y salgan al escenario profético final los 4 jinetes del Apocalipsis, como nos dice el libro del Apocalipsis en su capítulo 6, cuando se quite la paz de la tierra, los salarios ya no alcancen y será solamente para sobrevivir los que tengan esa fuente de trabajo. Aparecerán pestes, nuevas enfermedades y mortandad cuando muera una cuarta parte de la población mundial. Si estas alertas que se ven en el mundo y que la prensa internacional está difundiendo en sus titulares, preguntémonos cómo es posible que estos supuestos siervos de Cristo, o que se dicen ser siervos de Cristo, que teniendo lo más importante que es la palabra de Dios, no lo alerten, no lo hablen, no lo digan en sus congregaciones o en sus iglesias, como si no pasara nada en este mundo, como si no vivieran en este mundo, y que algunos todavía en su ignorancia de la palabra se atreven al extremo de decir que no lo hacen de hablar de las profecías para no espantar a sus congregantes, y también con esto demuestran que no son siervos de Cristo y que ignoran lo que dice la profecía bíblica en Apocalipsis capítulo 19 versículo 10, cuando Juan se postró a sus pies para adorar a un ángel, y él le dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y si usted no quiere hablar de la profecía bíblica, al que está negando es a nuestro Señor Jesús, que es el espíritu de la profecía. Así de claro nos lo dice la palabra de Dios. El que tenga oído, oiga. Turquía asegura estar lista para enviar tropas a la fuerza internacional en Gaza. El ejército turco está preparado para desplegar sus tropas en la franja de Gaza como parte de la fuerza internacional de estabilización del plan de Donald Trump que la ONU ya autorizó, ya aprobó. Para los que estudiamos la profecía bíblica, sabemos que Turquía es Togarma, como dice Ezequiel capítulo 38, del versículo 2 al 6, donde participará en la guerra de Gog y Magog, que es la alianza de naciones que invadirán a Israel, encabezadas por Rusia. Guerra que viene después de la guerra del Salmo 83.
y donde Togarma, Turquía, va a participar con Gog, príncipe de Ros, el nombre antiguo de Rusia, que usted puede verificar en cualquier enciclopedia. Y cuando venga junto también con Magog, todas las naciones del Asia Central. Y esto va a presionar aún más a este plan de paz para Gaza que el presidente Donald Trump tiene y que fue autorizado por todas las naciones del mundo que están representadas en la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Y tan complicado se puso ya el Medio Oriente que en cualquier momento puede dar el chispazo para la guerra del Salmo 83. Escuchen, el líder de la organización terrorista palestina de Hamas, Khaled Mashal, rechazó el plan de paz de Donald Trump para Gaza y pidió la eliminación de Israel y la persecución a sus dirigentes israelíes a nivel global. Con esto nos damos cuenta que la segunda fase del plan de paz para Gaza de Donald Trump se está complicando y no van a aceptar desarmarse los grupos terroristas. Y con esto, todo va caminando en dirección a la guerra del Salmo 83. ¿Por qué? Porque Khaled Mashal aseveró que la batalla aún todavía no termina, insistiendo que jamás debe de conservar sus armas y que la paz solamente se puede alcanzar mediante bombardeos y no por la vía diplomática. Demasiado claro cuál es el destino en Medio Oriente, y puntualizó: llegó el momento para que se comprometa la liberación de Jerusalén como emblema y símbolo de la liberación de Palestina. Y hoy esta amenaza se está cumpliendo, con al menos 11 muertos y varios heridos tras un ataque terrorista contra una celebración judía en Australia, y que no nos quede la menor duda que Irán está también atrás de esto, pues es la nación que apoya a estos grupos terroristas. Tiempo de estar, como dice la palabra de Dios, orando, intercediendo por la nación de Israel. Recuerde las promesas que Dios tiene, que el que bendiga a Israel será bendecido, y el que lo maldice será maldecido, como nos lo dice Génesis capítulo 12, versículo 3, y el Salmo 122, 6, donde nos da las promesas que Dios tiene por los que interceden y lloran por Israel, por la paz de Jerusalén. Líbano afirma que Hezbollah no se va a desarmar sin una decisión de Irán. A través de su ministro de Relaciones Exteriores de Líbano, Yosef Raji, aseguró que el grupo Hezbollah no se va a desarmar sin una decisión de Irán. Y todo esto indica también que la guerra del Salmo 83 está ya a la vuelta de la esquina. El Salmo 83, versículos 4 y 5, nos lo deja muy claro para poder comprender estas declaraciones tanto del líder del grupo terrorista Hamas como la del ministro de Relaciones Exteriores de Líbano. Han dicho: venid y destruyámoslos, para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se han confabulado de corazón a una, y contra ti, Israel, han hecho alianza. Recordemos que después de la guerra del Salmo 83, con la derrota de todos los enemigos de Israel, que es la alianza de naciones, los países vecinos de Israel junto con los grupos terroristas. Y después de este triunfo de Israel, vendrá la guerra de Gog y Magog, la guerra de la venganza, cuando todos los países musulmanes junto con Rusia vengan contra Israel.
después de la derrota de todos los enemigos de Israel en la guerra de Gog y Magog, como dice Ezequiel capítulo 39, versículo 4, y caigan todas las tropas de los ejércitos que fueron a pelear contra Israel, Israel será empujado a entrar a la confirmación del pacto de paz y seguridad, como nos lo dice Daniel capítulo 9, versículo 27, que en la versión de la Reina Valera nos habla que confirmará el pacto con muchos por una semana, por una Shawat, que es semana en hebreo, que es de 7 años, y que este mismo versículo de Daniel 9:27, pero ahora en la versión Palabra de Dios para Todos, ahí nos dice que será el gobernante el que hará ese pacto con mucha gente durante una semana. Y ese gobernante es el siniestro personaje del anticristo. Y esta confirmación de este pacto de paz y seguridad que nos advierte Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 3 y 4, que también ya hemos explicado que cuando digan, no dice que cuando se logre la paz y seguridad, que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina a ellos. Mas vosotros, hermanos, no estamos en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón nuestro Señor Jesucristo. Y esta falsa paz lo confirma Jeremías capítulo 8, versículos 15 y 16, que es cuando entrará al escenario profético final, el anticristo. Y nos lo deja muy claro. Israel dirá, esperamos paz y no hubo bien, día de curación y he aquí turbación. Desde Dan tiene que ser judío, el anticristo, de la tribu de Dan. Por eso dice, se oyó el bufido de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra de Israel. Porque no habrá esa paz y seguridad y vendrá la destrucción repentina. Para poder comprender de qué estamos hablando, de este personaje malévolo que viene de la tribu de Dan, debemos de saber lo que nos dice Génesis capítulo 35 del versículo 22 al 26, donde ahí nos describe la descendencia de Jacob, Israel, sus hijos que tuvo con las diferentes mujeres, donde tuvo 6 hijos con Lea, que fue su primera esposa y fue la hermana mayor de Raquel, que fue su segunda esposa y con la cual tuvo 2 hijos. Con Bila, que era la sierva de Raquel, tuvo 2 hijos y entre ellos Dan. Y finalmente Silpa, con la quien tuvo 2 hijos, formando las 12 tribus de Israel. Y ahora pongamos atención, ¿qué pasó en esta descendencia de los hijos de Jacob, de Israel? Génesis capítulo 30 versículo 6 y versículo 7 nos dice que entonces Raquel dijo, me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Es cuando va a concebir otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz a un segundo hijo de Jacob. Y para poder comprender que este misterioso personaje viene de la genealogía de la tribu de Dan, Daniel capítulo 11, versículo 38 nos dice claramente que es judío, porque él no va a honrar al Dios verdadero, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios con minúscula, que nos está hablando de un Dios pagano, Dios que sus padres como judíos no conocieron. Y él, este enigmático personaje, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio.
Y aquí aprovecho para contestar aquellos mensajes que nos han llegado a través de las estaciones de radio o redes sociales, de que escucharon o aprendieron o les dijeron que va a ser el presidente de los Estados Unidos porque tiene un rostro fiero, como dice Daniel capítulo 8 versículo 23. Aquí tenemos la versión latinoamericana, que al término de su reinado, cuando el pecado haya llegado al máximo, verán cómo se levantará un rey con el rostro fiero, que desafiará las dificultades. Y con ese rostro fiero identifican al presidente Donald Trump. Y aquí tenemos este mismo versículo, pero en la versión Reina Valera, donde nos dice que al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Ahora hagamos esta reflexión, donde tenemos que ver el contexto de la profecía de este personaje, porque para ver solo desde la perspectiva de rasgos de la cara, para algunos puede ser que sí lo consideren con un rostro fiero o altivo de rostro, pero hay otra base más importante que no podemos desechar, que tiene que tener ascendencia judía y que sea de la tribu de Dan, así de claro. La tribu de Dan ya no aparece, es omitida en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 7, del versículo 4 al 8, y en su lugar se menciona a la tribu de Manasés. Otra señal clara y contundente por qué no aparece la tribu de Dan, porque de ahí saldrá este personaje siniestro, que, como lo explicamos en este video que aparece en pantalla, él es el líder del nuevo orden mundial, lo que es la cuarta bestia, muy diferente al que será el anticristo, que será el último líder del gobierno mundial aquí en la tierra. Y este personaje misterioso, siniestro, la Iglesia de Cristo ya no lo ve aquí en la tierra, como lo hemos explicado anteriormente, y que al final de este programa habrá más bases bíblicas que sustente lo que estamos diciendo. Y para aquellos que quieren verificar y sobre todo que buscan la verdad, vámonos a lo que nos dice y que usted puede confirmar lo que nos dice las enciclopedias. Y aquí estamos usando una enciclopedia importante. Vámonos a la información que se tiene, donde dice claramente: Donald Trump no tiene ascendencia judía. Entonces no puede ser este personaje. Su familia es de origen alemán, bávaro y escocés, pero su hija, Ivanka Trump, se convirtió al judaísmo antes de casarse con Jared Kushner, que es un judío ortodoxo. ¿Escuchó quién sí es judío? Y con esto respondemos a lo que en el video pasado causó inquietud, y que si usted no lo ha visto o tiene algunas dudas, le recomiendo volverlo a ver. Video que tiene por título La alerta del profeta Daniel, y con versículos con base bíblica y con información que van publicando importantes agencias de noticias. Y cuando vienen personas y dan sus pronósticos sin tener en consideración que pertenece a la tribu de Dan, es como dar un pronóstico sin ver el contexto de la profecía, que va a causar confundir a muchos, los van a enredar en sus palabrerías. Y la palabra de Dios nos dice claramente en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, las cuales para nada se aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y ahí mismo, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 16, nos dice que evitemos profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, que viene de la palabra griega asebia,
que significa maldad o perversidad. Y otra característica que encontramos en el anticristo: tan apartado estará de lo que dice la palabra de Dios, que escuche lo que nos advierte Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Él se va a oponer y se levantará contra todo lo que se llama Dios, con mayúsculas, el Dios verdadero. O se va a levantar también contra aquello que es objeto de culto, tanto que se va a sentar en el templo de Dios, que se va a reconstruir en Israel, allá en Jerusalén, y se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, este personaje aún no se puede manifestar mientras la Iglesia de Cristo estemos aquí en la tierra, porque no se nos debe de olvidar que el templo del Espíritu Santo es la Iglesia, la esposa de Cristo, como dice la palabra de Dios que somos. En 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, el anticristo no se puede manifestar. ¿Por qué? Porque no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y aquí, ¿por qué también no se puede manifestar el anticristo? Si alguno destruyera el templo de Dios a nosotros, Dios lo destruirá a él. Entonces no existiría ese personaje. No llegaría a cumplir todas las profecías que tiene para la semana 70 y el periodo de la gran tribulación. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Para ser templo de Dios, que somos nosotros, tenemos que ser santos. Así de claro. Y también de eso nos lo confirma Hebreos capítulo 12, versículo 14, que sin santidad nadie verá a nuestro Señor Jesucristo. Regresamos a Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 y 8. El anticristo no se puede manifestar, aunque ya está en acción el misterio de la iniquidad, de la maldad. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién detiene para que se pueda manifestar este personaje? El Espíritu Santo, que habita en todas las personas que ha reconocido a Jesucristo, a Jesús, Yeshua, como su Señor y Salvador, y que busca la santidad, como dice Hebreos 12:14. Y como dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16, sed santos, porque nuestro Señor Jesucristo santo es, hasta que seamos quitados de en medio, llevados en el arrebatamiento, entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y lo va a destruir con el resplandor de su venida. Aquí está hablando de la segunda venida. Mientras el arrebatamiento ocurrió antes de que empezara los juicios de la semana 70 y se abriera el primer sello, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 9. Cuando ya estemos cantando un cántico nuevo, diciendo a nuestro Señor Jesús, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Apenas se van a abrir los sellos, el primer sello, y ya estamos cantando un cántico nuevo en la presencia de nuestro amado Señor Jesús, porque tú fuiste inmolado, sacrificado, y con tu sangre nos compraste para Dios. Aquí habla de seres humanos, no de seres celestiales. A gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y también para que nos quede claro que antes que empiecen los juicios, el Señor nos da la alerta en Lucas capítulo 21, versículo 28, que cuando estas cosas empiecen, inicien, comiencen a suceder, y esto ya empezó. Y viendo estas noticias que hemos analizado hoy,
vemos que los dolores de parto están entrando a su etapa final con las grandes contracciones. Y si nos dice que cuando estas cosas se comiencen a suceder, erguíos y levantar la cabeza, porque se acerca nuestra redención. El que tenga oído y la esperanza de irnos con nuestro Señor Jesucristo en el arrebatamiento, decimos amén. Así sea. Vamos a orar y pedirle a Dios que todo el auditorio que nos esté escuchando o viendo a través de nuestras redes sociales, todos sean salvos y que sean de las personas bendecidas de irse en el arrebatamiento para vivir eternamente con nuestro amado Señor Jesús en su reino celestial, como dice Juan capítulo 14 del versículo 1 al 3. Padre amado, pongo en tus manos a todas las personas que estén escuchando este mensaje o lo estén viendo, para que en tu gracia y misericordia pongas el anhelo de buscar más de ti, de leer tu palabra, de escudriñarla y de vivirla, y que en tu gracia y misericordia, el día que tú vengas, estemos conforme a tu palabra y seamos dignos de ser llevados contigo en el glorioso evento del arrebatamiento. Y si hay personas dentro del auditorio que aún no confiesa a nuestro Señor Jesús como su Señor y Salvador, le pido que haga esta oración de todo corazón, ahí donde se encuentre, y le diga: Señor Jesús, vengo ante ti a pedirte perdón por todos mis pecados. El día de hoy me rindo a ti y quiero tu perdón, tu misericordia, que con tu bendita sangre que derramaste por mí en la cruz, limpies todas mis iniquidades, pecados y maldades. Como dice Primera de Juan capítulo 1 del versículo 7 al 9. Porque el día de hoy vengo a pedirte tu perdón, tu misericordia, y te recibo como mi Señor y Salvador en mi corazón. Lléname de tu Santo Espíritu y séllame para ti. Quiero tener todas tus bendiciones y vivir eternamente contigo. Y te pido, mi amado Señor Jesús, escribas mi nombre en tu santo y bendito libro, en el libro del Cordero, el libro de la vida, y que en tu misericordia sigas moldeando mi vida, para que el día que tú vengas te acuerdes de mí y me lleves contigo para vivir por toda la eternidad contigo. Desde hoy te confieso que tú eres mi Señor y Salvador, y que mi anhelo y mi meta más grande es encontrarme contigo en las nubes para irme a vivir eternamente a la casa de tu Padre, a la casa de Padre eterno por la eternidad. Todo lo pido en tu santo y bendito nombre, mi amado Señor y Salvador Jesús. Amén. Y si usted dijo amén, significa así sea. Doy gracias a Dios por habernos acompañado en este programa. Y que sea usted esa persona que el día de hoy cambie su vida para salvación en nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha sido bendecido, comparte este video. Si usted ha sido bendecido, hable de nuestro Señor Jesucristo, que pronto nos iremos a las bodas del Cordero. Les pido de favor que estén orando, intercediendo unos por otros, y dejen sus comentarios aquí abajo para que muchos sus oraciones y bendiciones los alcancen cuando los estén leyendo. Le doy gracias a Dios por sus vidas, y así también cuando lean los comentarios de los demás y las bendiciones, también los bendigan a usted y a su familia. Muchísimas gracias. Si Dios quiere y nos lo permite, nos vemos en otro programa. Y si no, mejor, porque entonces ya volamos y estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata. ¿Qué significa? El Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, por favor. Ven, mi amado. Te lo